Ya, vamos a dar comienzo al primer método que les voy a mostrar, que es con respecto a los sistemas secuenciales. El primer método respecto a los sistemas secuenciales. ¿Ya? Este es método de un estado de memoria. ¿Ya? Método de un estado de memoria. ¿Ya? Y aquí tengo una black box, ¿ya? Una black box, en este caso no es black, es yellow, una yellow box, ¿ya? Este sería nuestro sistema secuencial con nuestras entradas, ¿ya? Denotadas por A y B y P, y nuestra salida denotada por la letra M, donde acá tendríamos los tags, ¿ya? El tag A es el arranque, un arranque normalmente abierto, ¿ya? Que la idea de esto, del método de un estado de memoria, ¿ya? Es que este arranque es un pulsador normalmente abierto, ¿ya? El P sería nuestro tag de parada, un pulsador normalmente cerrado, y el M sería nuestro motor, ¿ya? Entonces la idea de este sistema es que al presionar el pulsador de arranque, se active el motor. Y es más, la idea es que el pulsador de arranque, una vez que yo deje de presionarlo, el motor quede enclavado en esa posición de arranque y solamente presionando el pulsador de parada, el motor se detenga. ¿Ya? En otras palabras, el valor o estado de M, que es el motor, no solo depende del estado actual de la entrada de arranque y parada, sino además de estados pasados. O sea, si se presionó en el pasado el pulsador de arranque, entonces M debe estar activado. ¿Ya? O sea, depende de estados pasados. Si se activó en el pasado el pulsador de parada, entonces el motor debe detenerse. ¿Ya? O sea, no solo depende del estado actual del pulsador, sino que además depende del estado pasado. Si se pulsó o no se pulsó, ya sea arranque o parada. ¿Ya? Entonces, cuando un sistema depende su salida o sus salidas de entradas, sus valores actuales y además depende de estados pasados, se dice que es un sistema secuencial, ya que requiere memoria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el programita que permita funcionar este enclavamiento, ya muy conocido como enclavamiento? ¿Ya? Entonces, en este caso nosotros tenemos que crear no una tabla de verdad, sino que una tabla de estado, ¿ya? La tabla de verdad es para sistemas combinacionales y la tabla de estado es para sistemas secuenciales, ¿ya? Entonces acá tenemos nosotros el estado 1, sus entradas y sus salidas. Ya aquí eh, vamos a ya. Entonces, ¿cómo sería aquí? Las entradas. En el estado 1 vamos a nosotros suponer que el pulsador A no está siendo pulsado, no está activado, ya está en su posición normalmente abierto. El pulsador de parada tampoco ha sido pulsado, así que está en su posición normalmente cerrado, por lo tanto está activado, ¿cierto?
porque si el pulsador físicamente está cerrado, está energizando esa entrada, ¿ya? Eso es un 1. Cuando no está energizando la entrada, es un 0. Como el pulsador A es normalmente abierto, ¿ya? Y no está siendo activado o pulsado, está enviando un 0 a esa entrada. Como el pulsador de parada P es normalmente cerrado, está entonces enviando un 1, ¿ya? Y el motor, ¿cierto? Debe estar, entonces si no se ha pulsado arranque, no se ha pulsado parada, la condición sería 0, o sea, motor detenido. Estado 2, se pulsa el arranque. Se pulsa el arranque. No se pulsa el parada, así que sigue en su condición de 1. ¿Qué debe suceder con el motor? Si se pulsa el A, el motor debe activarse. ¿Ya? Estado 3. Se deja de pulsar el arranque, porque es un pulsador. ¿Ya? Ustedes lo pulsan y después lo sueltan. Y el parada sigue en su condición normalmente cerrado. Y el motor debe seguir funcionando. Esa es la idea. ¿Ya? Debe quedar enclavado. Estado 4. ¿Ya? El pulsador de arranque sigue en su estado normalmente abierto y el pulsador de parada se presiona. Al presionarse, como es normalmente cerrado físicamente, ¿cierto? Entonces se abre y deja de energizar a esa entrada. O sea, tenemos un 0 lógico y por ende el motor se debe detener porque se presionó el pulsador de parada, P. Luego, el pulsador de arranque, y aquí ya dimos vuelta, ¿cierto? Terminamos la secuencia y volvemos al estado inicial, ¿cierto? Por eso se llama este estado nuevamente 1, porque volvemos al estado inicial, donde el pulsador de arranque sigue en su estado normalmente abierto y luego de pulsado el pulsador de parada, retorna a su posición normalmente cerrada. O sea, retornamos a la posición inicial, como estaba el sistema al inicio. ¿Cómo se pulsó la parada? ¿Cierto? Bueno, aquí yo cometí un error. Vamos a borrarlo. Eh, porque si se presiona la parada, la idea es que el motor se detenga. Entonces, como se presionó la parada aquí, por lo tanto cambió su valor 0 lógico, el motor se detiene. Y luego de pulsar, se soltó la parada, porque es un pulsador, y el motor debe seguir detenido. Ya. Entonces, ahí nosotros completamos la tabla de estado. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, tabla de verdad para sistemas combinacionales, tabla de estado para sistemas secuenciales. Repito, tabla de verdad para sistemas combinacionales, tabla de estado para sistemas secuenciales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tabla de verdad me habla simplemente de cómo responde la salida o las salidas a determinadas combinaciones de entradas de forma aleatoria. ¿Ya? No hay un orden, sino que cuando se dan las condiciones actuales de la entrada, cuando se da la combinación lógica, se activa o no se activa una o varias salidas. En cambio, la tabla de estado, ¿ya? Me habla de una secuencia, ¿ya? No es aleatorio. La salida no obtiene su valor dependiendo de valores aleatorios de sus entradas, sino que va cumpliéndose por medio de etapas o estados, como sale aquí bien en la tabla de estado, partiendo del estado 1, que sería el inicial, pasando al estado 2, 3 y así sucesivamente, y finalmente retornando al estado inicial. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Y, por ejemplo, fijémonos acá, no solamente depende de los estados actuales, sino que además de los estados pasados, porque un sistema secuencial es con memoria.
Y eso lo podemos observar aquí. Voy a cambiar de color acá. Observen esto. Cuando A vale 0 y P vale 1, M vale 0. ¿Sí? Pero fíjense que es en el estado 1. Pero cuando A vale 0 y P vale 1, o sea, la misma combinación lógica, la salida no vale 0, sino que vale 1. O sea, ante la misma combinación actual, el resultado es diferente. O sea, va en contra de la lógica de una tabla de verdad. Por eso no es una tabla de verdad. ¿Por qué? Porque este es el estado 3. El estado 3, bajo la condición A igual 0, P igual 1, tenemos como resultado que el motor se activa. Pero la misma combinación, pero en estado 1, da como resultado que el motor se desactiva. ¿Ya? Entonces acá, nosotros vamos acá a encerrar esto. Ahí. Ese sería el estado 1. Y este sería el estado 3. O sea, eh, por ejemplo, el estado 1. ¿Qué vendría antes del estado 1 si es el estado inicial? El mismo estado. ¿Ya? Antes del estado 1, el A seguía en 0 y el P seguía en 1, que es su estado natural. ¿Ya? Por lo tanto, el M es 0. Pero en el estado 3, el A no era 0 en el estado anterior. En el estado pasado, que era el estado 2, el A no era 0, ¿ya? Sino que el A era 1. El P sí era 1. ¿Ya? En el estado anterior, que es el estado pasado, estado 2, el P sí era 1, pero el A no era 0, sino que era 1. Entonces, esa es la condición pasada, ¿ya? Que me permite comprender de que bajo ese estado pasado de la entrada, que necesito almacenarla en memoria para poder recordar ese estado pasado, consigo la diferencia con respecto al estado 1. Pese a la misma combinación, ¿ya?, de entradas actual, basándome en el estado pasado, puedo yo concluir de que el estado 3 tiene como salida un valor distinto al estado 1, ¿ya? Ahora acá también, este es cierto, nuevamente el estado 1 también, ¿cierto? Nuevamente el estado 1, que es el mismo, la misma combinación, 0, 0, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eh, como tenemos para la misma combinación actual de entradas, tenemos diferentes salidas debido a la memorización, nosotros lo que hacemos acá es reemplazar, ¿ya?, ese valor diferente bajo las mismas condiciones de entrada actuales, pero no pasadas, la reemplazamos por una memoria o marca, ¿ya? No sé si han escuchado hablar de las memorias o las marcas en los PLC, ¿ya? A esta memoria o marca le vamos a llamar, vamos a ponerle eh, la M, no, porque la M es la que le di al motor. Vamos a ponerle marca, ¿sí? Escribamos marca. Marca, 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 ¿ya? Entonces nos quedaría así. Vamos a nosotros acá a borrar. Aquí ya no sería 0, no sería 1 y no sería 0, sino que sería marca. Sería marca.
Entonces aquí sería marca, marca y marca. ¿Ya? Y listo. Ahí estaría entonces nuestra tabla de estado, considerando esas diferencias, ¿cierto? Y reemplazando esos valores distintos por una memoria o una marca. Entonces obtenemos la ecuación de salida. ¿Cómo sería la ecuación de salida? Sería donde nosotros tengamos en la salida un 1 o una marca. Entonces, ¿dónde tenemos? Primero partamos por dónde tenemos un 1. Un 1 tenemos en el estado 2, ¿ya? M, la salida, vale 1. ¿Bajo qué combinación? A1, P1. Y eso se anota como salida M es igual A vale 1, AND P vale 1. Ya. Luego tenemos las marcas, que si ustedes se dan cuenta, la combinación donde sale como salida marca, la combinación es A0P1 en los tres casos. ¿Ya? Cuando yo tengo en sistemas lógicos, tengo tres combinaciones iguales. Por ejemplo, tengo A más A más A. Eso es igual a A. Si yo tengo A and B, or A and B, or A and B, eso es igual a and B. ¿Ya? Así que, por lo tanto, no necesito anotar 3 veces las combinaciones de entradas para cada una de las marcas, sino que basta con que anote una sola de ellas y esa va a representar a las 3. ¿Ya? Así que cualquiera de estas, porque las 3 son 0, 1, anoto cualquiera de esas. O sea, OR, ¿por qué OR? Porque esta es otra combinación, ¿ya? El A and P es producto de esta que está acá, ¿ya? Y ahora, A and P, ahí está, A porque A vale 1, AND P porque P vale 1, OR porque ahora viene otra salida. ¿Cuál salida? La del estado 1, 3 y 1. Por lo tanto, por eso yo digo, y ahora voy a ir con otra ecuación, o sea, OR, ¿ya? OR es más, ¿ya? Por si acaso, si es que alguien no está acostumbrado, este es OR y este es AND. Entonces, en sistemas lógicos no se dice más, no se dice por, se dice OR y se dice AND. Entonces aquí se dice A and P OR, y donde tengo la marca A0 P1, o sea, como A vale 0, OR A negado AND P, porque A vale 0, ¿ya? Como P vale 1, queda tal cual, A negado AND P. Pero añado además la marca AND marca. Esa es la característica del método de un estado de memoria. Añado además esta variable que yo reemplacé en esa salida que era, ¿cierto?, extraña para un sistemista combinacional, ¿cierto?, que la salida fuera un valor distinto para los mismos estados de entrada actuales, ¿ya? Pero como un sistema secuencial se entiende, ¿ya? Entonces, esto es lo que me da la capacidad de memorizar, o sea, el sistema ahora está memorizando, no solamente depende de A and P, o A negado and P, sino que además AND, o sea, y además, tendremos en cuenta la marca, o podríamos haberla llamado memoria, tendremos también en cuenta la memoria, o sea, el estado anterior, ¿ya? Marca le llamé yo, ¿ya? Y esa sería entonces la ecuación, ¿ya?, booleana representativa de mi sistema. Esta sería la ecuación que va a hacer que mi sistema funcione. Y ahora lo que hacemos es expresarla
como en lenguaje escalera, ¿ya? M sería mi salida, A sería entrada, P entrada, el A, cuando está normal, se representa con un contacto normalmente abierto, pero cuando una entrada, sea A o sea P, está negada, se representa con un contacto normalmente cerrado. ¿Ya? El OR, la función OR, que este es el OR, se representa con, como es una operación matemática binaria, siempre hay un OR entre dos expresiones, ¿ya? Cuando es OR, se representa en paralelo. O sea, por ejemplo, si yo tengo A OR B, sería A, ahí está, ¿cierto? En paralelo. OR B, ¿ya? Entonces, OR o más, ¿cierto? Para el que no está acostumbrado, pero OR siempre es en paralelo. A OR B es un contacto normalmente abierto llamado A en paralelo con un contacto normalmente abierto llamado B. Ahora, cuando yo tengo el POR, que no es POR, es AND, es en serie. O sea, A AND B sería igual a decir un contacto normalmente abierto A en serie con un contacto normalmente abierto B. ¿Ya? Por lo tanto, si la ecuación de salida es M es igual a A and P or A negado and P and marca, voy a ver si lo noté bien, ¿sí? Significa que en lógica, el lenguaje escalera, sería así. Tengo dos términos, ¿ya? Separados por... Este es mi primer término y este es mi segundo término. Separados por una función OR. Entonces lo primero es A and P, o sea, en serie. A and P, OR, o sea, en paralelo. A negado, o sea, un contacto normalmente cerrado. And P, and marca. Marca. Ahí está el paralelo. Ahí está el paralelo. Y esto es igual a la salida. M. Esta es la bobina. ¿Ya? Normalmente las salidas siempre normalmente se representan con una bobina. ¿Ya? Todas las salidas. Esta es una bobina. Son dos paréntesis. ¿Ya? Y ahí está el M, que es la salida. Entonces, esto significa, se lee así. M, la salida, es igual que A and P, or A negado, and P, and marca. Y esto se conoce como enclavamiento. ¿Ya? Y es un sistema secuencial, el sistema secuencial más sencillo que uno puede ver. ¿Ya? Entonces, este sistema me permite, con dos pulsadores, un pulsador de arranque y parada, enclavar una salida, en este caso un motor. O sea, que cuando yo presione el arranque, el motor arranque, y cuando yo suelte el arranque, el motor no se pare, sino que quede enclavado. Y se detenga solo cuando yo presione el pulsador de parada. ¿Ya? Ahora, ojo, esto que se ve acá es el
enclavamiento. Pero esto se puede reducir utilizando ciertos teoremas del álgebra booleana, como ustedes podrán haber visto o verán, ¿cierto? En el libro de sistemas digitales que eh, les hago leer, o si es que ya se los hice leer, en la guía teórica número 2. ¿Ya? En esa guía teórica número 2, ustedes tienen que ver ahí el capítulo, creo que es capítulo 3 y 5, van a ver las funciones lógicas básicas, AND, OR, NOT, y van a ver también los minterm y los maxterm o mini términos y maxi términos. Todo eso, ¿cierto? Base para los sistemas combinacionales y también se utilizan en los sistemas secuenciales. ¿Ya? Vamos a cambiar de color aquí. ¿Qué sucede? Sucede que tengo mi ecuación, pero mi ecuación la puedo reducir. ¿Ya? Entonces mi ecuación es m es igual que a and p or a negado and p and marca. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el A, el P es factor común. ¿Ya? Así que yo puedo expresar esto como M es igual a P and, paréntesis, P, perdón, P and A or A negado and mark. Ahí sí. Saqué el factor común que es el P. Y este de acá adentro, que me queda A or A negado and marca, ya es el teorema que está aquí. Teorema 7. Teorema 7. Si yo tengo dos entradas, A y B, y tengo una entrada, or la entrada misma negada, and B, o sea, la otra entrada, es lo mismo que tener las dos entradas con una función OR. O sea, A, or A negado a marca, es lo mismo que tener A, or mark. And P, el factor común, eso es igual a M. Y eso que está aquí sería eh, P and, entre paréntesis, un OR entre A y mark. Y eso sería igual a M. ¿Ya? O sea, lo voy a bajar un poquito mejor aquí. Sería P and el OR entre A y mark. Eso es igual a M. O también uno puede hacer primero el paréntesis, o sea, el A ya, aquí me equivoqué. No es M, es marca. Este es marca. 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 Aquí también. Marca. 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 Y sí.
en marca. Ahí sí. Es marca. ¿Ya? Aquí igual marca. O sea, ¿por qué? Porque la idea es que al hacer la ecuación lógica, lo que yo reemplace que se llama marca, esa va a ser mi nueva función. Entonces, marca va a ser igual a todos a todas las combinaciones de entrada donde la salida vale 1, o todas las combinaciones donde vale marca. Entonces, marca tiene que quedar presente en la salida como también en la entrada. ¿Ya? Y marca es igual a m de motor. O sea, en otras palabras, ¿ya? En otras palabras, después tengo acá, ¿cierto? Marca es igual a and P, o A negado, and P, and marca, ahí sí, ¿ya? Pero marca es la salida, o sea, M, el motor. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Por lo tanto, esto se expresa como A, OR, marca, AND, P, que esa es la reducción a la que llegamos recién, ¿cierto? Y eso es igual a la marca. La marca es igual a OR marca, perdón, sí, A OR marca, AND P. Entre paréntesis, el A OR marca. Porque el P está haciendo una función AND, no con A, sino que con el OR de ambos, ¿ya? Y marca no es otra cosa más que M. Ahí sí. Entonces, cuando se activa el arranque, el contacto de arranque, se activa la marca. Cuando se desactiva el arranque, queda enclavada la marca, ¿cierto? Y cuando la marca se activa el motor. Cuando se presiona el pulsador de parada, se desenclava la marca, por lo tanto se abre el contacto de marca acá abajo y se desactiva el motor. Entonces, este sería la lógica de contactos o escalera del sistema secuencial del inicio. ¿Ya? Esa sería la solución. ¿Ya? Y se llama enclavamiento. ¿Ya? Y ustedes lo hicieron o lo van a hacer en la guía práctica número 2. ¿Ya? Así que, ok. Eso sería todo para este video. ¿Ya? Gracias por